Y la verdad que este es un hecho, por un lado, de recuperación de la memoria y por otro, de docencia. Aprovecho por esta Marta. Y digo de docencia porque el negacionismo no es solo el negacionismo de la masacre del genocidio, es la tergiversación de la historia. Es negar el papel que cumplió la clase trabajadora en expulsar a la dictadura militar. Y hacerlo el 30 de marzo es recordar que fue la clase trabajadora la que puso final a la dictadura militar, y no la historia. Pero cuenta, nada hubiese pasado. Y creo que además es recuperar también un hecho histórico, porque en realidad fue como una revancha. El tema de que una nueva central de trabajadores, una nueva propuesta política organizativa para los trabajadores en Argentina, hiciera esto, cuando en realidad años antes Triagui Baldassini supuestamente en nombre de los trabajadores había dicho que no había habido desaparecidos en el movimiento obrero. Por lo tanto, fue un hecho histórico que en la Central de Trabajadores de la Argentina hiciera la presentación que hizo y planteara la caracterización del genocidio en ese momento. Así que muy contento de poder estar acá, y la verdad es que nosotros dimos que armar un documento que realmente no es un documento económico. Creo que lo que precede a la presentación de la denuncia es el tema de la caracterización del terrorismo de Estado y del genocidio en la Argentina. Si ustedes ven eso, si leen ese documento, se van a encontrar con una caracterización del golpe que no está muy difundida ni muy trabajada, y que a mí me parece que es central para pensar en la Argentina de hoy. El primer punto que plantea, y eso es lo que el golpe no fue un golpe contra el gobierno anterior, fue un golpe que tenía por objeto refundar la sociedad argentina, refundarla para que pudiera ser gobernada y dominada por un puñado reducido de grupos empresarios que pusieron en marcha a partir de allí una verdadera estrategia de la desigualdad, que es la que se posó sobre nuestro país y que prácticamente todavía no nos hemos podido sacar de encima. En aquel momento la pobreza en Argentina no superaba el 3%, hoy el INDEC acaba de decir 40,6%, es decir, hay más de un 1000% de crecimiento de la pobreza en los últimos 50 años de la Argentina. Es una sociedad que se derrumbó socialmente. Y en realidad lo que se plantea ahí es que este nuevo proyecto lo que pretendía era restituir las condiciones para poder dominar y gobernar a Argentina por parte de estos intereses. Y se plantea ahí el papel que tuvo la economía como parte del proceso de represión, que esto es lo importante entender. A diferencia de otras etapas, la represión no solo fue la represión ilegal que secuestró, torturó e hizo desaparecer a tantas compañeras y compañeros. No solo fue la represión legal que existió con la cantidad de presos que existieron a partir del 75-76 a disposición del Poder Ejecutivo. No solo existieron las normas de prescriptibilidad, de despidos, de prohibir el derecho de huelga, los convenios colectivos y todo lo demás, sino que también hubo una represión económica que tuvo que ver con la destrucción del empleo, con la caída brutal de los salarios, con el aumento de la pobreza y con la ruptura del proceso industrial, que era el marco en el cual en la Argentina se había construido la posibilidad de una base social histórica de trabajadores y pequeños y medianos empresarios que una y otra vez
confluían levantando perspectivas y proyectos nacionales y populares. Esto era lo que venían a destruir. Y efectivamente por eso la represión genocida estuvo acompañada de una crisis permanente en materia económica que fue destruyendo sistemáticamente el tejido productivo del país. No fue un golpe contra un gobierno, fue un intento de refundar la sociedad para establecer bases que le permitieran sostener su proyecto de dominación. Eso fue lo que entonces tratamos de señalar para darle sentido histórico a lo que fue ese genocidio en la Argentina. Y la verdad es que hoy por hoy vale la pena hablar de estas cosas. Vale la pena porque la clave económica en torno a la cual se estructuró todo el reordenamiento de la Argentina fue el endeudamiento. El endeudamiento que sigue estando acá con nosotros. El endeudamiento que sigue planteándonos la presencia del Fondo Monetario Internacional discutiendo o imponiendo las políticas en la Argentina. Una deuda que hace que en el día de ayer el presidente de la Nación estuviera con el presidente norteamericano y que en lugar de ir a plantear la complicidad de los Estados Unidos en el crédito que el fondo le dio a la Argentina y señalar la responsabilidad que ese país tiene en lo que hoy nos está ocurriendo, voy a pedir por favor que nos aflojen un poco la soga que seguimos teniendo en el cuello. Y en realidad terminó la reunión y sin ningún desparpajo los norteamericanos dijeron que es muy importante esta reunión porque vamos a garantizar que la Argentina pueda ser quien abastezca de minerales críticos al mundo, es decir, el litio. De eso estaban hablando, que es lo que les importa. Por eso la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos dijo hasta hace muy poco, acá en este país, que el tema del litio era un problema de seguridad, no nuestro, de ellos, de los Estados Unidos. Entonces, creo que el tema de la deuda por un lado, lo que nos acaba de decir Walter, y de hecho, una de las cosas que marca el documento es la complicidad empresarial con el proyecto de la dictadura y con el genocidio, y la marca con mucha precisión. Marca primero quien fue el ministro con pleno poder de la dictadura, que fue José Alfredo Martínez de Oz. José Alfredo Martínez de Oz no era cualquiera, era el presidente del Consejo Empresario Argentino, que era la institución que nucleaba a los principales grupos empresarios locales y extranjeros del país. Martínez de Oz era el presidente de Asindar, que es uno de los grupos empresarios que hay un anexo dentro del documento donde demostramos la complicidad de esa empresa que tenía un centro de detención y tortura adentro de la propia empresa Asindar en Villa Constitución. Y en realidad mencionaban a Matías, que es otro de los casos que presentábamos en ese momento, a este señor que se murió sin haber sido juzgado, a pesar de que la infraestructura del ingenio fue utilizada por parte de las Fuerzas Armadas, garantizaron la noche del apagón, fueron responsables de más de 300 secuestros y cerca de 30 desapariciones. La complicidad empresarial tiene que ver con el hecho de que el 66% de los funcionarios del gabinete económico de la dictadura eran representantes de las principales empresas del país. E incluso es muy sencillo mirar cuando muere una quiénes son los que fueron a despedirlo. Se van a encontrar con todo lo que todos los días nos cuentan, porque hay que seguir garantizando el ajuste, la exclusión y la desigualdad en nuestro país. Y la verdad que hay otro elemento más que sinceramente no lo tengo claro. En realidad, si no fuera porque al frente del Ministerio de Defensa hay hoy un compañero al cual le tengo mucho afecto,
que es Jorge Nayana, y a quien seguramente voy a tratar de consultar sobre esto que voy a comentar acá, porque me resulta sumamente preocupante. El 24 de marzo, el mismo 24 de marzo, en la cuenta de Twitter del Ejército, el general Paleo planteó la puesta en marcha de 8 campañas de una nueva estrategia donde ya el tema no es la geografía política, sino la geografía funcional, y es donde va a haber despliegue militar sobre Vaca Muerta, despliegue militar sobre el litio, despliegue militar sobre Bahía Blanca y despliegue militar sobre el Atlántico Sur. La verdad es que en el marco de estrategias del poder económico que privilegian el extractivismo y el saqueo, si no fuera porque está Jorge Nayana al Ministerio de Defensa, yo pensaría que están gritando el extractivismo frente a las poblaciones, a las comunidades, a los pueblos originarios y a los trabajadores que disputan y cuestionan la aplicación de este tipo de estrategias. No tengo claro qué es lo que es, pero la verdad, y además la fecha en que lo hacen, me resultó sumamente preocupante. Creo que en este contexto en el que estamos, sostener la memoria y discutir la verdad histórica son claves absolutamente esenciales para poder aportar a la discusión política que necesita nuestro país. Creo que está claro que hay un sabor amargo frente a los resultados del actual gobierno, y eso hace que de repente vuelva a aparecer en la discusión política una consigna que gobernó prácticamente todos los 90 y que fue la que en todo caso contribuimos a sacar, que fue el tema de pensar la política bajo la idea de cómo evitar lo peor. Si hay algún impacto del genocidio y del terror sobre la vida política de la Argentina, es pensar en términos de cómo evitar lo peor. El tema no es qué es lo que hay que hacer, sino cómo nosotros hacemos para que no vuelva el genocidio, cómo nos bancamos una estabilización y un ajuste por el miedo a la hiperinflación, cómo nos bancamos la flexibilización laboral por el miedo al desempleo. Y la verdad es que lo que no se tiene en cuenta es que la idea esta del mal menor, cuando uno elige el mal menor, elige el mal. Y cuando uno elige el mal, termina peor. Entonces, me parece que este tipo de encuentros tienen que servir para que no nos convenza, porque necesitamos transformar el 2023 en un año en donde le digamos no a cualquier intento de restauración neoliberal en Argentina, digamos sí a generar las condiciones a sacar el sentido del fondo para poner en marcha un proceso que permita restituir las condiciones de vida de nuestro pueblo. Y cuando nos dicen que no, basta con ver el 24 de marzo la gente en las calles de todo el país, y es donde hay pibes y pibas de generaciones que no vivieron el genocidio, pero que siguen diciendo que este pueblo quiere hacer otra sociedad y no la que han construido por el genocidio dictatorial. Muchísimas gracias.